Hola a todos, soy Huyen. Honestamente, mientras me siento aquí frente a la cámara para abrir mi corazón con ustedes, mis manos tiemblan incontrolablemente. Un miedo invisible pero gélido envuelve mi mente haciéndome sentir asfixiada en medio de este silencio hospitalario. El olor penetrante a desinfectante y el pitido frío constante y rítmico del monitor cardíaco es todo lo que nos rodea a mi hija y a mí en este momento. El Señor D, el pilar de nuestra familia, mi gentil esposo, yace inmóvil en esa cama cubierto de heridas. Al verlo sufrir, siento como si alguien frotara sal en mi corazón. Es un dolor desgarrador como si me arrancaran las entrañas. No puedo creer, y nadie se atrevería a creer, que esta horrible brutalidad provenga de su propia ex esposa. La furia y la maldad de esa mujer han cruzado todos los límites de la moral humana. Ella no solo quiere destruir nuestra felicidad, sino que parece querer arrebatarnos la vida misma, la última pizca de paz de esta familia. La pequeña Maya, nuestra dulce hija, no se ha atrevido a apartarse del lado de su padre en todo el día. Ella sigue aferrada a la mano de D, con sus ojos inocentes llenos de tristeza y terror. Mi corazón de madre sangra al ver a mi hija tener que presenciar una escena de violencia tan cruel a una edad tan temprana. Estoy verdaderamente desconcertada y aterrorizada. En la oscuridad, ¿qué otros planes está tramando esa mujer malvada? ¿Estará mi familia a salvo mañana? ¿Tendrá fin su crueldad? Los necesitamos. La verdad debe salir a la luz para que el mal no pueda seguir reinando. Por favor, acompañen a la familia de Huyen en esta batalla para recuperar la justicia y la paz. Por favor, presiona suscribirse, subscribe y activa la campanita de notificaciones de inmediato. No se pierdan el próximo video porque voy a exponer toda la cruda verdad. Gracias por estar siempre a nuestro lado y protegernos. Hola a todos, soy Huyen de nuevo. Pero la Huyen que ven hoy parece haber muerto por dentro. ¿Creen en el destino? ¿Creen en la crueldad de la fatalidad? Apenas ayer, hace exactamente 24 horas, el señor D y yo nos sosteníamos las manos con fuerza, entrelazando nuestros dedos como si quisiéramos gritarle al mundo que habíamos ganado. Ayer el sol brillaba más radiante que nunca cuando salimos del tribunal. La victoria en esa primera audiencia no fue solo un fallo legal. Para nosotros fue la puerta hacia una nueva vida. Juntos habíamos pintado un futuro de un hogar tranquilo, donde ya no habría acoso ni insultos, solo la risa de nuestra hija y la paz de envejecer juntos. El Señor D me miró profundamente a los ojos y me dijo: al fin puedo protegerlas a ti y a nuestra hija. Pero entonces, apenas se entreabrió la puerta del paraíso, el infierno se desató sobre nosotros. La crueldad de su ex esposa, esa mujer a la que ya no quiero llamar ser humano, apagó todas nuestras esperanzas en un abrir y cerrar de ojos. Al no aceptar su derrota ante la justicia, eligió comportarse como una bestia. Usó su dinero para contratar a matones criminales de sangre fría sin humanidad para emboscar y atacar al señor D. Lo golpearon sin piedad. Descargaron su odio sobre este hombre gentil como si quisieran arrebatarle la vida en ese mismo instante. Y ahora el resultado de ese odio ciego es este silencio aterrador. El señor D quedó inconsciente en el lugar y hasta este momento sigue sin despertar. Los médicos dicen que su estado es crítico. Él yace allí inmóvil, sumido en un coma profundo. Día tras día solo puedo permanecer al lado de su cama. Cada hora, cada minuto que pasa se siente como un siglo. Cada vez que uso una toalla tibia para limpiar su cuerpo, al tocar los moretones y las heridas que cubren su piel, siento como si alguien estrujara mi corazón. Limpio su cuerpo, peino su cabello y le susurro al oído recuerdos felices de nuestra familia con la esperanza de que en algún lugar de su subconsciente pueda escucharme y encontrar el camino de regreso con nosotras.
Pero lo que más me duele, lo que me desgarra el alma, es ver a la pequeña Maya. Maya, nuestra hija, es tan pequeña y sensata que hace llorar a los adultos. Ella no llora a gritos, no hace berrinches pidiendo irse a casa. Maya simplemente se sienta en silencio junto a la cama del hospital, con sus manitas aferradas a los dedos grandes pero fríos de su papá. Se queda allí sentada durante horas, con sus ojos grandes e inocentes, fijos en el rostro dormido del señor D. De vez en cuando sacude suavemente la mano de él y lo llama, papá. ¿Por qué duermes tanto tiempo? Despierta pronto, papá. Prometiste llevarme al parque. Las palabras inocentes de mi niña son como cuchillos clavándose en mi corazón. ¿Cómo puedo explicarle a una niña la maldad de los adultos? ¿Cómo puedo decirle que su padre está luchando contra la muerte cada segundo debido a la perversidad de una mujer malvada? Tengo mucho miedo. Este miedo no es por mí, sino miedo de perderlo a él. Miedo de que el mal venza al bien. Me siento tan pequeña frente a las fuerzas oscuras que esa ex esposa está manipulando. Les ruego a ustedes, a quienes siguen nuestra historia, que dediquen una oración por el señor D. Por favor, ayúdenme a difundir este video, compártanlo ampliamente para que la justicia intervenga, para que quienes cometieron este crimen paguen por ello y para que un milagro llegue a mi familia. Por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Prometo actualizar la situación del señor, de tan pronto como haya algún cambio, por pequeño que sea. Por favor, no nos abandonen en este momento tan oscuro. Esta noche parece eterna. Afuera de la ventana, el cielo es tan negro como la tinta, igual que el futuro de mi familia en este momento. El miedo no nos ha soltado ni a mi hija ni a mí. Cada pequeño ruido en el pasillo, los pasos de las enfermeras o el silbido del viento a través de la ventana son suficientes para hacerme saltar el corazón. Tengo miedo. Miedo de que esa mujer cruel, la ex esposa del señor D, no se haya detenido todavía. Temo que la puerta de esta habitación se abra de nuevo y traiga consigo más desgracias horribles. El señor D sigue allí con una respiración débil, mantenida apenas por un enredo de cables. La soledad y la impotencia están devorando mi alma poco a poco. Deseaba un milagro, o al menos un hombro fuerte en el que apoyarme en este momento para saber que no estoy sola en esta guerra. Y entonces, el milagro realmente apareció. Cuando estaba a punto de colapsar por el agotamiento al borde de la cama, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Salté del susto, abrazando instintivamente a la pequeña Maya contra mi pecho, preparándome para lo peor. Pero no. De pie firme frente a la puerta, con el rostro lleno de preocupación y la ropa cubierta del polvo de un largo viaje, estaba Adam. No podía creer lo que veían mis ojos. Adam, el hermano menor del alma de nuestra familia, quien vive y trabaja en un lugar muy lejano, a miles de kilómetros de nosotros. ¿Cómo es posible que esté aquí? Adam entró rápidamente en la habitación. Su mirada nos escaneó a Maya y a mí para asegurarse de que estábamos a salvo. Y luego se clavó en el cuerpo inmóvil del señor D en la cama. En ese instante vi los ojos de ese hombre fuerte enrojecerse. Arrojó su bolsa de equipaje al suelo y sin decir una palabra corrió al lado del señor D. Adam cayó de rodillas al borde de la cama, tomando la mano fría del señor D entre las suyas. Un silencio pesado llenó la habitación, solo roto por la respiración agitada de Adam. Trataba de contener sus emociones, pero yo sabía que una tormenta se desataba en su interior. Después de un largo rato, Adam se volvió hacia mí con la voz quebrada por la emoción y el remordimiento. «Perdóname, hermana Huyen. Realmente perdóname. No pude estar aquí cuando el hermano de más me necesitaba. Juro que si yo hubiera estado aquí, esos bastardos no le habrían tocado ni un solo cabello. Llegué demasiado tarde». Al ver la tortura en los ojos de Adam, mis lágrimas brotaron. No de tristeza, sino de profunda conmoción.
En la adversidad es cuando realmente se conoce el corazón de las personas. La ex esposa, quien alguna vez compartió su almohada, contrató gente para matarlo, mientras que este hermano adoptivo desde la lejanía voló de inmediato a través de la noche al escuchar las malas noticias. Puse mi mano sobre el hombro de Adam tratando de consolarlo. No digas eso, no te culpes así. Esto no es tu culpa en absoluto. La crueldad de ellos es algo que nadie pudo prever. Que estés aquí conmigo en este momento ya me hace sentir infinitamente agradecida. Al verte entrar por esa puerta, sentí como si me hubieran devuelto la vida. Miré a la pequeña Maya. Ella también parecía sentir el aura de seguridad que el tío Adam traía consigo. Ya no estaba encogida de miedo. Con tu presencia aquí, Maya y yo, e incluso el Señor, nos sentimos mucho más seguros. Tú eres el pilar espiritual más grande para nuestra familia ahora mismo, añadí con la voz ahogada. Adam se puso de pie, estiró su cuerpo y se irguió con una determinación y fuerza extraordinarias. Me miró directamente a los ojos, luego miró a Maya y declaró con una firmeza inquebrantable: «Quédate tranquila, hermana. Desde este momento no me iré a ninguna parte. Me quedaré aquí haciendo guardia junto a ustedes las 24 horas del día. Seré el protector de esta familia. Juro que no dejaré que nadie, ni la exesposa ni esos matones, se atreva a acercarse a esta habitación. Estaré aquí hasta que el hermano de Despierte se levante y hable conmigo». Las palabras de Adam fueron como una inyección de vida directa a mi corazón. Una sensación de seguridad recorrió todo mi cuerpo. Por primera vez tras estos días de terror, me atreví a suspirar con alivio. Mi familia ya no son las víctimas indefensas. Tenemos un guardián. La presencia de Adam no es solo ayuda física, es un mensaje para esos malvados allá afuera. No estamos solos y no seremos derrotados fácilmente. Miro a Adam y luego al Señor. De acostado allí. Creo que aunque esté en coma el Señor, puede sentir la presencia de este hermano leal. La hermandad, el sacrificio y la lealtad de Adam son la luz más brillante en estos días oscuros. Gracias, Adam. Gracias por cruzar miles de millas para llegar aquí, para cargar este dolor conmigo, para proteger a Maya. Te debo una gratitud que no podré pagar en toda mi vida. Amigos, esta batalla aún es larga, pero ahora tengo mucha más fe. Por favor, sigan orando para que el Señor despierte pronto y vea el corazón leal de Adam. Suscríbete al canal y comparte este video para difundir esta historia de lealtad inquebrantable. Seguiremos informando. Gracias por estar siempre atentos. La gente suele decir, los hombres sangran pero no lloran. Pero hoy en esta fría habitación de hospital, fui testigo de cómo Adam, ese hermano menor fuerte y resistente, se derrumbó ante el dolor. Adam estaba allí de pie mirando al Señor, de inmóvil en la cama cubierto de cables y tubos de respiración. En sus ojos ya no había la agudeza fría de un protector, sino que estaba destrozado. Vi cómo los anchos hombros de Adam temblaban violentamente. Se inclinó y lágrimas calientes rodaron por sus mejillas cayendo sobre la mano demacrada del Señor D. Esa fue la primera vez que vi llorar a Adam. Lloraba por amor a su hermano. Lloraba por la impotencia de no haber llegado a tiempo para protegerlo de la venganza de esos malvados. El llanto ahogado de Adam desgarró mi corazón. «Hermano, ya estoy aquí. Despierta y regáñame, por favor. ¿Por qué estás tan quieto? ¿Quién te hizo esto?» Luego Adam levantó la cabeza y se secó las lágrimas de un golpe. Sus ojos ardían con un fuego de determinación aterrador. Apretó con fuerza la mano del Señor D y hizo un juramento de honor ante el cielo y la tierra, ante mí y ante la pequeña Maya. «Te lo juro, hermano. A partir de este segundo, mi vida es tu escudo.
Si alguien quiere tocarte de nuevo, tendrá que pasar primero sobre mi cadáver. Me quedaré aquí vigilando tu sueño hasta que abras los ojos y me mires. Ese juramento fue como un pilar firme en medio de la tormenta. Al mirar a Adam, supe que podía soltar temporalmente la carga de la vigilancia para ocuparme de otras cosas. Durante días, mi hija y yo hemos estado de guardia en el hospital. Nuestra ropa ya apesta a desinfectante, sudor y lágrimas. Me volví hacia la pequeña Maya y le dije: «Hija, el tío Adam cuidará a papá. Tú y yo debemos ir a casa un momento. Papá necesita ropa limpia, toallas, y nosotras también necesitamos bañarnos para tener fuerzas y cuidar a papá por mucho tiempo». Maya asintió obedientemente, besó suavemente la frente de su padre y tomó mi mano para salir de la habitación. Pero, ¿saben? Al salir del hospital, sentí el corazón tan pesado como si cargara una roca. El camino a casa nunca se había sentido tan largo. Sentada en el auto, miraba constantemente por el espejo retrovisor. La obsesión y el terror por la cruel exesposa del Señor. De nunca me abandonan. Estará acechando en algún lugar. Sabrá que estoy saliendo de la fortaleza del hospital. Cada motocicleta que pasaba cerca hacía que mi corazón saltara de miedo. La brutalidad que ella desató sobre el Señor D es la prueba más clara de que ya no tiene humanidad. Tengo miedo, no por mí, sino porque si algo me pasa, ¿quién cuidará del Señor D? ¿Quién cuidará de Maya? Al llegar a casa la encontré vacía y fría, sin el calor del hombre que es el pilar de este hogar. Me apresuré a empacar, tomando más ropa, mantas, almohadas y los artículos de higiene necesarios para el Señor D. Pero las dificultades no terminaron ahí. Sosteniendo la factura del anticipo del hospital en mi mano, sentí que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. La cantidad era enorme comparada con mi capacidad actual. Desde que el Señor detuvo el accidente, tuve que dejar de trabajar completamente para cuidarlo. Nuestra fuente de ingresos se cortó mientras que los costos de medicamentos y la cama del hospital aumentan cada hora. Me tragué las lágrimas y dejé mi orgullo a un lado. Tenía que pedir dinero prestado. Fui a casa de conocidos, de viejos amigos. La sensación de tener que inclinar la cabeza, de tener que abrir la boca para pedir prestado, es verdaderamente amarga y humillante. Hubo quienes se compadecieron y ayudaron, pero también hubo quienes sacudieron la cabeza con indiferencia. No los culpo, la vida es difícil para todos. Pero cada vez que alguien decía que no, mi corazón se contraía de ansiedad. Me preocupa que mañana no tenga suficiente para pagar el hospital, que los médicos detengan el tratamiento. ¿Qué sería del Señor? De entonces, sostuve en mis manos el dinero prestado, billetes empapados de sudor y de mi propia humillación. Me dije a mí misma: huye, no puedes colapsar. Tienes que ser fuerte. El Señor te necesita. Incluso si tienes que mendigar, debes salvar a tu esposo. En medio de las innumerables dificultades que nos rodean, desde la amenaza del enemigo hasta la presión por el pan de cada día, la aparición de Adam fue realmente un salvavidas. Cuando mi hija y yo regresamos al hospital cargadas de cosas, al ver la espalda firme de Adam todavía allí sentado, erguido junto a la cama del Señor, rompí a llorar de alivio. Él cumplió su promesa, no se apartó ni medio paso. Con Adam, aquí la carga sobre mis hombros se siente compartida a la mitad. Ya no tengo que vivir con el miedo constante de que la ex esposa se cuele en la habitación para dañar al Señor, de mientras no estoy. Puedo cerrar los ojos un momento para recuperar fuerzas o correr tranquila a conseguir dinero porque sé que el guardián más leal está aquí. La batalla que tenemos por delante es muy larga y ardua. Nos enfrentamos a un enemigo rico y cruel, mientras que mi familia está agotada tanto mental como económicamente. Pero al ver la lealtad fraternal de Adam, al ver la bondad de Maya, creo que el cielo tiene ojos.
El bien definitivamente vencerá al mal. Por favor, si sienten compasión por la situación de mi familia, si les conmueve la hermandad entre Adam y el Señor, ayúdenme compartiendo esta historia. Su apoyo es la única motivación que me mantiene de pie en este momento. Por favor, suscríbanse al canal y dejen un comentario de aliento para Adam. Gracias por escuchar esta confesión llena de lágrimas de Huyen. Durante todo el camino desde el hospital hasta casa para recoger algunas cosas, un solo pensamiento daba vueltas en mi cabeza. ¿Debería llamar a la policía o no? La razón me grita que actúe de inmediato. La crueldad de su exesposa ha cruzado todos los límites de la tolerancia. Ella empujó al Señor a las puertas de la muerte y arrastró a mi familia a la tragedia. La ley debe intervenir para castigar el mal y proteger la seguridad de mi hija y la mía. Pero mi corazón duda, tengo miedo. No sé si el Señor querría que esto se convirtiera en un escándalo. Él es un hombre de honor. ¿Querría enviar a la madre de sus hijos a la cárcel o tiene algún otro plan? Sigo diciéndome a mí misma, debería esperar a que despierte. Solo necesito que abra los ojos, que asienta una vez y haré lo que sea. Pero amigos, uno busca la paz, pero la tormenta no cesa. Justo cuando bajé del auto parada frente a la puerta de mi amada casa, que solía ser nuestro nido más pacífico, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Una sombra negra estaba allí esperando. Bajo la luz amarillenta de la farola, esa sombra se alargaba distorsionada y fantasmal. Entrecerré los ojos para mirar mejor. Mi corazón se detuvo. Era ella, esa mujer malvada. No estaba huyendo, no tenía miedo después de cometer un crimen atroz contra su exmarido. Al contrario, estaba allí parada justo frente a mi puerta con una arrogancia y un desafío espeluznantes. Di un paso atrás instintivamente apretando el llavero en mi mano como una débil arma de defensa personal. Pero ella no se abalanzó para atacarme con violencia como los matones que contrató. Esta vez usó un arma 1000 veces más aterradora, un golpe psicológico. Caminó lentamente hacia mí, el sonido de sus tacones golpeando el pavimento. Clic, clac. Sonaba como la cuenta regresiva de la muerte. Curvó los labios en una sonrisa, una mueca llena de desprecio y lástima. ¿Qué pasa, Huyen? Te ves demacrada. Ibas a correr a llamar a la policía. Reuní todo mi coraje y respondí temblando. ¿Te atreves a venir aquí? Has dañado a mi esposo hasta ese punto. ¿No tienes miedo de que la ley te castigue? Ella soltó una carcajada, una risa que resonó en la noche vacía y me puso la piel de gallina. La ley, eres demasiado ingenua, Huyen. Escucha bien. Acercó su rostro al mío susurrando, pero cada palabra era afilada como una daga. Si te atreves a decirle una palabra a la policía, o dejas que ese tal Adam se meta en lo que no le importa, te juro que lo que sufrió de ayer fue solo el calentamiento. Haré que esta familia desee estar muerta. Y no se detuvo ahí. Lanzó el golpe final, el que realmente me noqueó. Y hay una cosa más, niña tonta. ¿Crees que conoces a tu marido? ¿Crees que te ama locamente y que ha terminado conmigo para siempre? Error. Tengo un secreto mortal de D. Una vez que revele este secreto o simplemente lo use para chantajearlo, se verá obligado a volver a mi lado. Tendrá que arrodillarse para suplicar mi perdón y volverá a obedecerme como un perro. Tú eres solo algo temporal, Huyen. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó dejándome allí petrificada en la fría noche. Su figura se desvaneció, pero sus palabras se esparcieron como veneno por todo mi cuerpo. Entré a la casa, cerré la puerta de golpe y me deslicé hasta el suelo. ¿Un secreto? ¿Qué secreto? Mi cabeza da vueltas. Trato de rebuscar en mis recuerdos. El Señor. De siempre ha sido un esposo gentil y honesto. Nunca me ha ocultado nada.
¿O he sido demasiado confiada? Es posible que detrás de esa apariencia amable haya un pasado oscuro que desconozco. Un secreto tan terrible que podría obligarlo a dejarnos a Maya y a mí para volver con esa mujer cruel. ¿Qué es? ¿Acaso el señor D estuvo involucrado en algún crimen en el pasado y ella tiene las pruebas? ¿O es una deuda enorme con la mafia y ella tiene los pagarés? ¿O, lo más doloroso, hay un hijo secreto o algún lazo de sangre del que nunca me habló? La semilla de la duda ha sido plantada en mi corazón por ella y está brotando dolorosamente. Amo al Señor, confío en Él. Pero la certeza en las palabras de ella me obliga a pensar. ¿Por qué estaba tan segura si fuera solo una amenaza vacía? ¿Tendría la necesidad de venir personalmente hasta aquí? Miro la foto familiar colgada en la pared. El Señor D sonríe brillantemente abrazándonos a Maya y a mí. Esa sonrisa esconde una verdad horrible. Ahora, además de la preocupación por su salud, cargo con el miedo a que todo se rompa. Si él despierta y ella usa ese secreto para amenazarlo, nos abandonará. Si vuelve con ella para proteger ese secreto, ¿qué será de nosotras? Estoy verdaderamente aterrorizada. Siento que camino por un túnel oscuro sin salida. El enemigo no solo ataca el cuerpo, sino que está atacando la confianza, lo único que me mantiene en pie ahora. Amigos, ustedes están fuera de esto, tienen una visión más clara que yo en este momento. Por favor, ayúdenme a analizar. ¿Qué secreto creen que tiene esa mujer malvada? ¿O es solo una táctica de manipulación, una mentira descarada para dividir nuestro matrimonio en medio de la adversidad? Quiere que desconfíe del Señor. Quiere quebrantar mi espíritu para manipularme fácilmente. Por favor, comenten sus pensamientos abajo. Necesito sus consejos, sus teorías para poder recuperar la cordura. Mi cabeza está a punto de explotar. Gracias a todos por escuchar y empatizar. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Investigaré este secreto y expondré toda la verdad en el próximo video sin importar cuán dolorosa sea.